Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Audiolibros. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Muchas gracias. Cuerpo Nacional de Policía. Escala básica. Temario oficial sintetizado. Tema 18. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. El hurto. El robo. La extorsión. Robo y hurto de uso de vehículos a motor. Usurpación. De las defraudaciones, estafas, apropiación indebida, defraudaciones de fluido eléctrico y análogas. 1. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. Conceptos comunes. Exención de responsabilidad criminal de determinados familiares, siempre que concurran entre estos, a excepción de con violencia o intimidación. Excusa absolutoria. El ánimo de lucro. Todos los delitos contra el patrimonio son dolosos. 2. El hurto. 234 a 236 CP. El delito de hurto castiga a quien, con ánimo de lucro y contra la voluntad de su dueño legítimo, sustraiga bienes ajenos siempre que no medie fuerza en las cosas ni intimidación en las personas. Se encuentra regulado en los artículos 234 a 236 del Código Penal, dentro de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Existen tres tipos de hurto. Básico art. 234,1 del Código Penal. El que, con ánimo de lucro, toma cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño. Este tipo se castiga con la pena de prisión de 6 a 18 meses si la cuantía excede de 400 euros. Leve art. 234,2 del Código Penal. Se impondrá una pena de multa de 1 a 3 meses si la cuantía de lo sustraído no excede de 400 euros, salvo si concurre en alguna de las circunstancias del artículo 235. Agravado art. 235 del Código Penal. Se castiga con una pena de prisión de 1 a 3 años, en el caso de que los bienes hurtados estén protegidos especialmente por nuestro Código. 2,1. El hurto de cosa prestada. El Código Penal regula un tipo de hurto especial, en el artículo 236. Este delito se produce cuando se presta un bien mueble a un tercero que lo tiene legítimamente en su poder, pero el dueño decide sustraerlo, creando con ello un perjuicio. Es muy habitual que se confundan los conceptos hurto y robo. Sin embargo, el Código Penal tipifica el delito de robo con más severidad por sus especiales circunstancias. Un robo también consiste en la sustracción de un bien ajeno contra la voluntad del dueño, pero, además, ha de producirse mediante fuerza en las cosas para entrar o abandonar el lugar donde éstas se encuentren. Delito de robo con fuerza. Violencia o intimidación en las personas, ya sea para cometer el delito o para proteger la huida. Delito de robo con violencia. 3. El robo. 237 a 242 CP. Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran, o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren. Son reos del delito de robo con fuerza en las cosas los que ejecuten el hecho cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. 1. Escalamiento. 2. Rompimiento de pared, techo o suelo o fractura de puerta o ventana. 3. Fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, o forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, sea en el lugar del robo o fuera del mismo. 4. Uso de llaves falsas.
5. Inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda. Tenemos que distinguir entre robo con fuerza. El robo con fuerza es un delito que consiste en dañar algún objeto material para apropiarse de algo que no le pertenece. Robo con intimidación. El robo con violencia es un delito que aluda cuando una persona actúa violentamente para apropiarse de algo que no le pertenece. 4. La extorsión. 243 CP. La extorsión es un delito consistente en obligar a una persona, a través de la utilización de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo. 4,1. Naturaleza jurídica de la extorsión. La extorsión es una figura que se encuentra entre los delitos de apoderamiento, ya que hay ánimo de lucro. Estafa, porque requiere que el sujeto pasivo realice u omita un acto o negocio jurídico. Amenazas, porque el sujeto activo coacciona al pasivo para la realización del negocio jurídico. Este delito tiene una ubicación independiente. Aunque se relaciona con otros, es una figura distinta con sus propias características. Además, la extorsión es un delito pluriofensivo. Se ataca a varios bienes jurídicos: propiedad, integridad física y libertad. 4,2. Elementos objetivos. Uso de la violencia o intimidación. Son los medios típicos por los cuales se puede realizar la conducta. Que se obligue al sujeto pasivo a actuar de una manera no querida por él. El sujeto pasivo no realizaría la acción si no fuera por esa violencia o intimidación. Consumación. Cuando el sujeto pasivo realice la acción. No se requiere que se tenga disposición patrimonial efectiva, poniéndose la nota no en la lesión patrimonial sino la de la libertad. Realización u omisión de un acto o negocio jurídico. Debe ser un negocio de carácter patrimonial, pudiendo ser tanto de bienes muebles como inmuebles y derechos. Concurso. La extorsión puede darse en concurso con otros delitos: lesiones, detención ilegal, agresiones sexuales, etc. 4,3. Elementos subjetivos. La extorsión requiere de la existencia de ánimo de lucro por parte del sujeto. La ventaja patrimonial se puede exigir para una tercera persona, aunque ésta no tenga ningún conocimiento. Además, puede afectar bien al patrimonio del sujeto pasivo, bien al de un tercero. Este delito es más extenso que en el de hurto o robo, porque no solo involucra la ventaja patrimonial, sino que además, esta debe derivarse de la lesión a la libertad del sujeto pasivo. 5. Robo y hurto de uso de vehículos a motor. 244 CP. Es la sustracción y utilización de un vehículo a motor o ciclomotor ajeno, sin autorización de su titular y con empleo de violencia, intimidación en las personas o fuerza en las cosas, sin que exista intención en el autor de apropiárselo sino de conducirlo. Es un delito de resultado, que se entenderá consumado en el momento en el cual se tenga disponibilidad plena del vehículo por parte del sujeto activo, por lo que cabe apreciar la ejecución en grado de tentativa. La conducta típica exige la presencia de los siguientes elementos necesarios. 1. Que el vehículo sea ajeno o no se tenga la legítima posesión del mismo. 2. Que la utilización del vehículo se lleve a cabo sin el consentimiento de su propietario o poseedor legítimo. 3. Que se lleve a cabo con ánimo de usar el vehículo o ciclomotor, no de apropiárselo, pues en tal caso nos encontraríamos ante un delito de robo común. 4. Que se lleve a cabo con fuerza en las cosas, o con violencia o intimidación en las personas. Es el elemento diferenciador entre este delito y el hurto de uso tipificado en el art. 244,1 CP, según nueva redacción por Lo 1/2015. Se castiga con algunas de las siguientes penas, siempre que sea restituido dentro de un plazo. Pena de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Multa de 2 a 12 meses.
Para poder aplicar la pena del artículo 244 del Código Penal, es necesario que el vehículo sea restituido, directa o indirectamente, en un plazo que no supere las 48 horas, sin que, en ningún caso, la pena pueda ser igual o superior a la que se impondría si se apoderara definitivamente del vehículo. Lo esencial en este tipo de delitos es la falta de ánimo de apropiarse del vehículo. No existe, por tanto, el ánimo de lucro exigido para los delitos de hurto o de robo, penalizándose únicamente el uso del vehículo sin el consentimiento de su propietario o de su poseedor legítimo. De cara a distinguir si existe ánimo de apropiarse del vehículo o no, la ley ha fijado el plazo de 48 horas, entendiendo que, si se sustrae durante un plazo igual o inferior a ese tiempo, no existe ánimo de apropiarse del mismo. 6. Usurpación. Arts 245 al 247 CP. Son aquellas conductas delictivas donde el sujeto activo, con la intención de desposeer al legítimo titular, ocupa un inmueble o usurpa un derecho real empleando violencia o intimidación, u ocupa sin autorización pacíficamente un inmueble que no constituya morada, altera lindes o desvía el curso de las aguas. 6,1. Ocupación de inmuebles y usurpación de derechos con violencia o intimidación, art. 245,1 CP. Ocupación pacífica de inmueble que no constituya morada, art. 245,2 CP. Alteración de lindes, art. 246 CP. Distracción del curso de las aguas, art. 247 CP. En el art. 245,1 CP se contienen dos conductas. La ocupación con violencia e intimidación de una cosa inmueble de pertenencia ajena. La usurpación violenta o con intimidación de un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena. Propiedad, usufructo, uso, habitación, servidumbre, censo, superficie, vuelo o subsuelo, hipoteca, prenda, anticresis, opción, tanteo y retracto. En ambos casos se trata de delitos de mera actividad y de carácter permanente, sin que ello signifique que sea necesario el propósito de acceder definitivamente al dominio o titularidad del derecho, y que solo pueden cometerse de manera activa, dada la exigencia de violencia o intimidación. Los elementos del tipo son los siguientes. Sujeto pasivo es el propietario de la cosa o el titular del derecho real de que se trate. Sujeto activo puede serlo, en principio, cualquiera, excepto en cualquier caso el propietario de la cosa, dado que el tipo exige la ajenidad de ésta. Objeto material. En la ocupación es una cosa inmueble, art. 334. Primero a noveno del CC, en la usurpación es un derecho real, art. 334. Décimo del CC de pertenencia ajena. El tipo es doloso. No cabe por imprudencia y además se requiere la intención de procurarse una utilidad o provecho económico, ánimo de lucro, configurándose pues como delito patrimonial. Para estimar consumado el delito, no basta con que se haya ocupado el inmueble o usurpado el derecho real de que se trate, sino que ha de haberse reportado una utilidad de índole económica, sea estimable o no. La pena que corresponde es la de prisión de 1 a 2 años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado. En caso de concurso, el propio precepto establece la aplicación de un concurso real, al prever que se aplicará la penalidad por este delito, además de las penas en que incurriere por las violencias ejercidas. 6,2. Ocupación pacífica y sin la debida autorización de un inmueble, vivienda o edificio ajeno, que no constituya morada. El art. 245,2 CP contiene la ocupación pacífica y sin la debida autorización de un inmueble, vivienda o edificio ajeno, que no constituya morada, dando respuesta al fenómeno social actual de los llamados ocupas. STS 1318/2004, de 15 de noviembre. Movimiento que, al margen de sus connotaciones ideológicas, se caracteriza por la ocupación de inmuebles, generalmente en grandes ciudades, que no venían siendo utilizados por sus dueños, para servirse de ellos como residencia o lugar de encuentro,
con una estructura comunal que trata de desligar propiedad de posesión incidiendo en la función social de aquella. SAP Las Palmas 120/2008 de 14 de mayo. Los elementos del tipo son los siguientes. Bien jurídico protegido. Pretende proteger las facultades integrantes de los derechos reales y mobiliarios que permitan el uso y disfrute de los mismos, puesto que ya existen otros tipos penales que protegen aspectos diversos. El sujeto activo ha de ser el no propietario, puesto que el inmueble, la vivienda o el edificio ocupados se califican como ajenos. Pero hay que tener en cuenta que no se comete por quien lo posee legítimamente en un momento inicial y pierde su derecho en un momento posterior. Nos referimos a los supuestos de impago de alquiler o cualquier otro supuesto que permita la posesión temporal de un inmueble. Transcurrido el plazo o extinguido el derecho no habrá delito. Sería un simple ilícito civil a ventilar ante los tribunales civiles por el principio de intervención mínima del derecho penal. El sujeto pasivo puede ser tanto el propietario como la persona que tenga derecho a ocupar el inmueble. El objeto material es un inmueble ajeno que no constituya morada porque, en otro caso, se aplicaría el delito de allanamiento de morada del art. 202 CP. Debe exigirse ánimo de lucro y de procurarse una utilidad o cualquier beneficio, pues, en definitiva, estamos en delitos patrimoniales, lo que cuestiona la tipicidad de las conductas que carecen de trascendencia económica para su titular. En cualquier caso, se requiere una actuación con la finalidad de aprovechamiento o enriquecimiento de lo ajeno que caracteriza a todos los delitos de usurpación, así como la existencia de un perjuicio. Es un delito leve que se castiga con la pena de multa de 3 a 6 meses. En sede de responsabilidad civil, si se prueba la actualidad de la ocupación, en concepto de restitución de la cosa cabe un pronunciamiento condenatorio sobre devolución del inmueble y consiguiente desalojo. 7. De las DEFRAUDACIONES. Estafas, 248 CP. Apropiación indebida, 252 CP. DEFRAUDACIONES de fluido eléctrico y análogas. 255 y 256 CP. 7,1. Estafa. 1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. 2. También se consideran reos de estafa. A los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro. B. Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo. Los elementos del delito de estafa. 1. Un engaño precedente o concurrente plasmado en algún artificio. 2. Dicho engaño ha de ser bastante para la consecución de los fines propuestos, y con suficiente entidad para provocar el traspaso patrimonial. 3. Producción de un error esencial en el sujeto pasivo, víctima, desconocedor de lo que constituía la realidad. 4. Un acto de desplazamiento patrimonial, con el consiguiente perjuicio para el sujeto pasivo, víctima. 5. Nexo causal entre el engaño del autor de la estafa y el perjuicio de la víctima, con lo que el dolo, intención de engañar, tiene que anteceder o ser concurrente en la dinámica defraudadora, no valorándose penalmente el dolo sobrevenido, no anterior a la celebración del negocio de que se trate. 6. Ánimo de lucro, que consisten en la intención de obtener un enriquecimiento de índole patrimonial. Pena a imponer por el delito de estafa. El tipo básico del delito de estafa está castigado con prisión de 6 meses a 3 años. Artículo 249 Código Penal. Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de 1 a 3 meses, delito leve de estafa. El delito de estafa puede estar agravado si se dan las circunstancias del artículo 250C penal, pudiendo alcanzar una pena de prisión de 4 a 8 años y multa de 12 a 24 meses. 7,2.
Apropiación indebida. Podríamos decir que hay apropiación indebida cuando quien recibe la cosa por título que produzca obligación de entregarla o devolverla, en lugar de ello la incorpora de modo definitivo al propio patrimonio. La pena se determina con la prevista para el delito de estafa, mediante la técnica de remisión del artículo 249 del Código Penal y las circunstancias del artículo 250 del mismo texto legal que le sean aplicables, estando recogido el delito de apropiación indebida en el artículo 253 del Código Penal. El tipo básico castiga este delito con la pena de prisión de 6 meses a 3 años. Para fijar esta pena, el mencionado artículo, el 249 del Código Penal, dice que se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción. Si lo apropiado de forma indebida no excede de 400 euros, la pena será de multa de 1 a 3 meses. El Código Penal, tras la reforma de la LO 2015, recoge los tipos agravados de la apropiación indebida en el artículo 250 de la mencionada ley. Se agravará la pena impuesta cuando el delito de apropiación indebida recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social. Se perpetre abusando de firma de otro o sustrayendo, ocultando o inutilizando en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase. Recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico. Revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia. El valor de la defraudación supere 50.000 euros o afecte a un elevado número de personas. Se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesionales. Se cometa estafa procesal, incluyendo la manipulación de las pruebas en un procedimiento judicial. Concurra reincidencia. Se daría cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por 3 delitos de defraudaciones, artículos 248 a 256. A estos efectos, no se tienen en cuenta los antecedentes cancelados o que hubieran debido serlo. Si concurre alguna de estas circunstancias, el Código Penal castiga con penas de prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses. El comportamiento típico en el delito de apropiación indebida consiste en disponer de la cosa como propia, de modo que implique incumplimiento definitivo de las obligaciones de entregar o devolver. La jurisprudencia recoge una serie de requisitos que deben darse. Una inicial posesión legítima por el sujeto activo, del dinero, efectos o cualquier cosa mueble. Que el título por el que se ha adquirido dicha posesión sea de los que producen obligación de entregar o devolver la cosa. Un acto de disposición de la cosa de naturaleza dominical, por parte de dicho agente. Un elemento subjetivo, denominado ánimo de lucro, que se trasluche en la conciencia y voluntad de dicho agente de disponer la cosa como propia. 7,3. Defraudaciones de fluido eléctrico y análogas. El delito de defraudación del fluido eléctrico castiga aquellas acciones que consisten en cometer fraude mediante la utilización de energía eléctrica, agua, gas, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos por los medios previstos en la ley. Está regulado en los artículos 255 del Código Penal, y el tipo básico está penado con pena de multa de 3 a 12 meses. El bien jurídico protegido es el patrimonio económico en su modalidad de uso, como característica de la propiedad. Para que se perfeccione el delito, se tiene que cometer a través de uno de los siguientes medios. Mecanismos instalados para realizar la defraudación. Alteración maliciosa de las indicaciones o dispositivos contadores. Cualesquiera otros medios clandestinos. Además, el sujeto activo tiene que ser consciente de la ilicitud de su actuación y ha de cometer este delito en beneficio propio y causando un perjuicio económico al titular
o a la persona que tenga derecho a la explotación. Es decir, es un delito doloso. Se trata de un delito de defraudación o engaño patrimonial. Su característica principal es que el beneficio económico no se obtiene mediante el apoderamiento material directo, sino por medio de procedimientos o artilugios que sirven para manipular los aparatos contadores o de medición del consumo. Por otro lado, el delito de defraudación del fluido eléctrico es un delito de resultado, y su pena ha de cuantificarse en función del precio del servicio consumido y no abonado. Asimismo, este delito prescribe a los 5 años, plazo que empieza a contar desde el día del cese del aprovechamiento ilícito, o al año si se comete en su modalidad leve. Delito leve de defraudación del fluido eléctrico. Art. 255,2 CP. Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de 1 a 3 meses.